hermano Leonel por esa hermosa canción que nos recuerda. Esa canción nos recordó las bienaventuranzas, ¿verdad? De Mateo capítulo 5, del versículo 3 al versículo 12. Y sí vamos a estar analizando, hermanos, este tema, pero el día de hoy tenemos que introducir el tema de las bienaventuranzas, ahí en Mateo capítulo 5, del 1 al 2. Así que alistémonos para que juntos podamos aprender de la palabra de nuestro buen Dios. Fíjese que yo no sé si usted sabe, pero la palabra bienaventurados viene de el griego Makarios, bienaventurado, y cuenta la historia que así se le llamaba antes a la isla de Chipre. ¿Se acuerda esa isla que está ahí en medio del mar, verdad? Esa isla se le llamaba antes Macarius. ¿Por qué creen ustedes que se le llamaba Macario? Ellos pensaban que los habitantes de Chipre creían que no había nada fuera de Chipre que ellos necesitaban para ser satisfechos o felices. Decían ellos, Chipre contaba con todas las condiciones alimenticias, de trabajos, para que todos los ciudadanos se sintieran completamente complacidos sin nada de afuera. Es por eso que era conocida esa isla como Macarios. ¿Usted ha tenido un amigo que se llama Macario? De ahí viene la palabra. Bienaventurados, escuche bien, por algo que está dentro de ellos, que eso hace que se sientan satisfechos sin nada de afuera, por lo que Dios ha hecho en ellos. Por lo tanto, no hay nada que pueda ayudarle a aumentar su satisfacción a las personas, su deleite en Dios, y que Él, nuestro Dios, viva dentro de cada uno de nosotros. Por eso podemos decir bienaventurados, podemos decir felices, bendecidos, aprobados. Eso es lo que podemos decir. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Mire cómo lo lee esta versión. Mateo 5, 1 y 2. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, y ahí es donde empiezan las bienaventuranzas, bienaventurados. Y ahí va a empezar a decir cada uno de ellos. Como les decía, la palabra bienaventurados, algunos dicen que simplemente significa felices, dichosos o bendecidos. Es curioso que la NTV, esta versión dice, sean bendecidos, en vez de decir bienaventurados. Saben que en la literatura extrabíblica el término griego se usaba para describir dos condiciones diferentes. Número uno, se usaba para describir el estado social de los ricos. Ellos vivían por encima de sus preocupaciones y temores que la gente común podría tener. Número dos, esta palabra también en la literatura extrabíblica hablaba sobre la condición de los dioses griegos, quienes tenían ellos todo lo que ellos necesitaban y todo lo que ellos deseaban. Decían que existía un bienestar, una satisfacción y un contentamiento. Con seguridad, Jesús no estaba hablando ni de los ricos ni de los dioses, a pesar de usar la misma palabra griega, Macarius. En este sermón de la montaña, ¿verdad? Significa el verdadero contentamiento y la satisfacción que no viene de un falso mundo, sino de un mundo que abraza más bien el camino del reino y el gobierno de Dios. O sea, la justicia interior y no la religiosidad externa. Hace que la vida florezca, como lo diría el Salmo capítulo 1. Los seguidores de Jesús pueden vivir una vida feliz cuando ponen en práctica las palabras de Jesús. ¿Sabe que las personas andan en busca de la felicidad?
pero la buscan en lugares equivocados. Deberían de buscarla en Dios, en su palabra, para poder ser bienaventurados. Déjenme hablar un poquito del trasfondo de capítulo 5. Las bienaventuranzas, como vemos aquí en capítulo 5, versículo 13 en adelante, vienen de un contexto de inicio del Sermón de la Montaña. O sea, es todo un discurso. Son las primeras bendiciones del discurso a sus discípulos o seguidores de parte del Señor Jesús. Este sermón marca la diferencia entre el comportamiento de sus seguidores a los que no lo son. Debemos de recordar algo, que cuando Mateo escribe el Evangelio, Mateo presenta a Jesús como el Mesías, como el rey que iba a venir. Es por eso que él anuncia, si viene un rey, es que hay un reino, y el reino de los cielos ha llegado. Entonces el rey tiene que emular a Israel. Recuerda que Israel pasó por las aguas. También este rey pasa por las aguas en su bautismo. ¿Se acuerda que Israel es probado en el desierto? El Señor Jesús también es llevado al desierto para ser probado y sale con éxito y llega al monte. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel del desierto pasa al monte del Sinaí? Pues el Señor Jesús llega a una montaña, pero esta vez no para recibir la ley de Moisés como lo hizo el pueblo de Israel, sino ahora para que el rey pueda dar las nuevas leyes. Jesús presentará las normas del reino de los cielos que deben de regir a todo hijo del reino. Manifiesta claramente que no abroga la ley mosaica, sino más bien él la va a redefinir con autoridad regia mesiánica, ¿verdad? Muestra de esa manera los lineamientos que los ciudadanos del reino deben de seguir como verdaderos discípulos de Cristo. Mire, es curioso, vaya conmigo por favor a las Escrituras, aquí en Mateo capítulo 4, el verso 23. Vea cómo todo esto es un contexto a las bienaventuranzas. Vea lo que dice el verso 23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría Galilea enseñando, predicando, sanando. Ojo con esto. Las tres funciones del ministerio de Jesús: enseñar, predicar y sanar. ¿Ok? Y su fama, dice la Escritura, que se va a difundir por toda Siria, porque estaba sanando enfermos y toda dolencia. Vea lo que dice el verso 24. Y se difundía su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y mire qué hermoso, y los sanó. Usted debe saber que al Señor Jesús siempre lo seguía mucha gente. Nos va a mostrar algunos lugares: Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Vea lo que dice el verso 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. A esta multitud es la que vio Jesús, pero el discurso no es para ellos, no es para la gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán, no. Esto es dirigido a sus discípulos. Vea conmigo, versículo 1 de capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. Como ya les he dicho, la palabra bienaventurado es Macarius, dichoso, feliz, bendecido. Veamos algunas cualidades de este discurso del Sermón de la Montaña. Número 1,
Dijo estas palabras porque dice la Escritura, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Dijo estas palabras al aire libre. No era un lugar cerrado. Esto nos dice que fueron pronunciadas espontáneamente y con seguridad, sin ayuda de nada. No había micrófonos, pues, como hoy en día nosotros pudiéramos poner. Estaba sentado entre sus oyentes, más bien que de pie delante de ellos. Él estaba sentado. Su presencia física era alguien cercano a sus alumnos, a quien podían tocar, creer, ver, ¿verdad? Enseñó en vez de predicar. Más que depender de una serie de exhortaciones emotivas, presentó una enseñanza que estaba ordenada sistemáticamente y lógicamente. Les enseñó como quien tiene autoridad. Y esto es muy importante, porque al final del discurso dice que la gente se admiraba de él, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Tener la autoridad es lo siguiente, hermanos, que lo que enseñaba lo ponía en la práctica, en su diario vivir. 4, trajo bendición y aliento en vez de reprensión. Fíjense que la mayoría de los sermones son más negativos que positivos. Derraman reproches que estímulo. Jesús ofreció bendición antes que maldición. Ahora, debemos de recordar algo, que cuando nosotros estudiamos las bienaventuranzas, debemos de entender que son 8 bienaventuranzas, ¿ok? Es como los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos que se da en Éxodo capítulo 20 y se repiten en Deuteronomio capítulo 5 son 10 mandamientos, ¿ok? 4 tenían que ver con una relación con Dios y los otros 6 tenían que ver con la relación con el prójimo. Ahora, vea esto curioso. Si son 8 bienaventuranzas, 4 bienaventuranzas tienen que ver con los hijos del rey, con Jesús, con esa relación. Y las otras 4 bienaventuranzas tienen que ver con los hijos del rey y los hijos del rey. O sea, en pocas palabras, con la persona, el seguidor de Jesús, con su prójimo. Yo creo que esto nos ayuda a entender algo muy claro. Siempre las enseñanzas de nuestro Dios son claras, concisas, hacia dónde se tienen que dirigir. Si las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver de una manera hacia arriba, hacia Dios, ¿verdad? Las otras tienen que ver de una manera horizontal, hacia las personas. Algo interesante es que los 10 mandamientos se dieron en Sinaí, en el monte de Sinaí. Las bienaventuranzas se dan Jesús en el monte, ¿verdad? En el sermón de la montaña. Ahora, repasemos un poquito las 8 bienaventuranzas, ¿ok? Comenzamos con la bienaventuranza. ¿Quiénes son los bienaventurados? La promesa que se da y en qué versículo se encuentra. La primera, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pobres en espíritu. La promesa es porque de ellos es el reino de los cielos. Eso lo vemos en el versículo número 3. Veamos la siguiente. Bienaventurados los que lloran. Escuche bien, porque ellos recibirán consolación. Versículo 4. La tercera, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 5. La siguiente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia tiene que ver ahí, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué razón? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice la Escritura. Gozaos y alégrense cuando por mi causa os vituperan, cuando por mi causa, está diciendo, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si se dan cuenta, usted dirá, oye, pero son 9. No, porque los que padecen persecución por causa de la justicia, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, esa la unimos y solamente es una. He dado un poquito de información en cuanto a las bienaventuranzas. La próxima semana estaremos viendo bienaventurados los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere esto? Entonces, ¿qué podemos aprender de esta pequeña reflexión? Número 1, ¿buscas la felicidad? ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser bendecido? ¿Estás en busca de la felicidad, como decía la película aquella, verdad? En busca de la felicidad. Sí, pero la felicidad hoy en día la quieren encontrar en muchas cosas, en el dinero, la quieren encontrar en la misma familia. En busca de la felicidad lo quieren encontrar en que me vaya bien en la vida. La búsqueda de la felicidad es en 2 cosas. Número 1, vivir con Dios apegado a Él. Hay que vivir con nuestro Dios. Hay que estar apegados a Él. Hay que tenerlo a Él como primer lugar de nuestra vida. Y en segundo lugar, tener su palabra, vivirla, practicarla, para que realmente nosotros podamos ser buenas personas, buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos padres, buenos hijos de Dios. Y así la gente pueda ver que realmente la felicidad se encuentra en Dios y no se encuentra en otra cosa más. Entonces, usted es Macarios, usted es bendecido, usted es bienaventurado, cuando su vida se apega más al Señor y a su palabra. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento hay 44 bienaventuranzas? Aunque no las encontramos como las encontramos aquí en Mateo capítulo 5, las que acabamos de leer, ¿verdad? A lo mejor no las encontramos así. Se dice que en los Salmos encontramos 26 bienaventuranzas. Entonces aquí yo saco una aplicación para nosotros, hermanos. Estamos leyendo los Salmos, donde podemos encontrar la manera también de ser felices. Dice por ahí que si usted quiere ser sabio, lea un proverbio diario. Ahora, si usted quiere ser feliz también y ande en busca de la felicidad, yo lo reto a que empiece a buscar esos salmos que hablan sobre las bienaventuranzas. La pregunta que te tengo, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos hoy en día. ¿Vivimos una vida feliz? ¿Dónde buscamos la felicidad? Si yo quiero ser un Macarios, ¿dónde estoy buscando la felicidad? Yo deseo que usted busque la felicidad en nuestro Dios, que usted lo tenga en su corazón, que si usted está pasando algún problema, pueda ir directamente al trono de la gracia de Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. Recuerde que el Señor Jesucristo ya abrió el camino directo hacia el Padre. Recuerde que si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Recuerde que el Señor Jesús envió al Consolador, otro igual a Él, para que esté con nosotros al lado y nos apoye. De ahí viene la verdadera felicidad. Y también, hermanos,
el contacto diario que tenemos con la palabra del Señor. El contacto diario. Muchas veces me dicen, es que pastor, a mí me gustaría que Dios me hablara y me dijera, fulanito de tal, aquí estoy contigo. El Señor nos habla todos los días. Dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Que Dios habla y que no endurezcamos nuestro corazón como los antiguos. Dios te habla por medio de su palabra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Leerla, entenderla, estudiarla, meditarla y ponerla en práctica, obviamente. Yo espero, hermanos, que esta primera reflexión acerca de la introducción de qué son las bienaventuranzas hayan quedado claro en nuestro corazón y que la felicidad la busquemos en Dios para que verdaderamente seamos nosotros macarios, bendecidos, felices, bienaventurados. Padre, tu palabra es clara, tu palabra nos alienta. Gracias por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al venir a morir en la cruz. Gracias por el Espíritu Santo que mora, habita, hace presencia en nuestros corazones. Gracias por ello, Señor. Señor, gracias también te damos, Padre Santo, por haber amado tanto este mundo y haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él, en ti, en el Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos a ser felices en nuestras vidas, Señor, por favor. Por Jesucristo oramos. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.